Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 14 de diciembre, en esta tercera semana del tiempo de Adviento, preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. San Juan de la Cruz. Este religioso carmelita español, a los 25 años se encuentra con Santa Teresa de Jesús, que por ese entonces emprendía la reforma de la orden carmelita. Inmediatamente quiso volver a la observancia de la antigua regla, pero se encontró con la violenta resistencia de sus superiores. Lo único que lograron aquellas dificultades fue sublimar su unión con Dios en las cumbres de la vida mística, de la cual dan testimonio sus escritos. Fueron junto con Santa Teresa los reformadores, precisamente, de la vida carmelita, de los carmelitas descalzos, a quienes hoy enviamos un grato saludo y pedimos por ellos, presentes en Guatemala, en Latinoamérica y en el mundo. Uno de sus escritos y de sus frases muy famosas era precisamente aquella que nos dice: al final de nuestros días seremos evaluados en el amor. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la reflexión de hoy valdría la pena escuchar lo que nos dice el Papa Francisco, y es que nos hace una anotación muy clara en torno a la proximidad de la Navidad. Nos dice el Papa: el Adviento es un tiempo de gracia. Nos dice que no basta con creer en Dios, es necesario purificar nuestra fe cada día. Se trata de prepararnos para acoger no a un personaje de cuentos de hadas, sino al Dios que nos llama, que nos implica y ante el que se impone una elección. El niño que yace en el pesebre tiene el rostro de nuestros hermanos más necesitados, de los pobres, que son los privilegiados de este misterio, y a menudo aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Qué interesante lo que dice el Papa en esta reflexión, porque también muchas veces no comprendemos el gran misterio de Dios, que es capaz de tener un abajamiento, una kenosis. Esta palabra significa eso, que el Todopoderoso ha venido y se ha hecho tan pequeño, se ha abajado hasta nuestra condición humana, menos en el pecado, dice la carta a los Hebreos. El Evangelio del Señor escandalizaba en aquel tiempo, escandalizaba a los poderosos, escandalizaba a los del Sanedrín, a los letrados, escribas, fariseos, y sigue escandalizando a todas aquellas personas que buscan egoístamente su propio beneficio en este tiempo. No entienden que Dios utilice su amor todopoderoso para ayudar gratuitamente, por ejemplo, a ciegos, inválidos, leprosos, a necesitados, a curar a todas aquellas personas que tenían una necesidad.
Hoy por eso entendemos el amor de Dios sin ningún tipo de egoísmo o narcisismo. El Evangelio es un compendio de la misericordia que Dios tiene para con sus hijos. Y precisamente se resume en la persona de Cristo, que vino al mundo para darnos a entender el gran amor de Dios. Un amor que no es interesado. Un amor que no es excluista ni es excluyente. Un amor que se da a todos por igual, a ricos y pobres, a buenos y malos, a altos y bajos, a todos por igual. Y por eso el amor de Dios debe de ser infinito, no tiene límites, va más allá de cualquier tipo de historia. Y por eso hoy Juan, delante de lo que veía, le manda a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir? No es que Juan no haya reconocido al Mesías en Jesús, no, nos damos cuenta cómo lo reconoció cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel, e Isabel ya llevaba 6 meses de embarazo. María había quedado encinta hace algunos días y se va a visitar a su prima Isabel. El niño salta de gozo en su vientre, dice el texto de San Lucas, capítulo 2, precisamente. Ahí encontramos cómo saluda a la Virgen a su prima Santa Isabel. Ahí se conoce San Juan, ahí reconoce San Juan Bautista a Jesús. También cuando Jesús le pide que lo bautice, no, le dice San Juan Bautista: no soy digno ni de desatar las sandalias de tus pies. Y Jesús le pide que lo bautice. Pero ¿qué sucede entonces con el texto de hoy? Más bien, Juan el Bautista, también al igual que la gente de aquel tiempo, que había estudiado las Escrituras, era un hombre versado en las Escrituras, proclamaba la conversión. Pero Juan Bautista también tenía una forma radical de pensar según las estructuras de aquel tiempo, y pensaba que el Mesías pues iba a actuar movido ciertamente por la ley de Moisés, por la palabra de aquel tiempo, y también por la Mishnah, por las tradiciones judías. Jesús se enfoca en el amor de Dios. Jesús pone su mirada en aquellos olvidados. Jesús viene a abrir brecha, y por eso San Juan no es que se escandalice, no, por supuesto que no, sino que San Juan empieza a tener cierta inquietud en su corazón, y por eso envía a aquellos hombres. Incluso Juan Bautista, estando en la cárcel, ¿sí?, estando en esas rejas, en el calabozo, por así decirlo, envía a aquellos hombres a preguntar lo que está pasando. Ahí es cuando Jesús pues les dice a aquellos discípulos: vayan a decirle a Juan lo que están viendo y oyendo. Vean ustedes estos verbos, los verbos que utiliza Jesús. Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído, lo que están viendo y oyendo. Pero vean, visto y oído, es decir, Jesús está hablando en un pasado activo, por así decirlo, lo que vieron, lo que oyeron, ¿sí?, la experiencia que tuvieron, ver y oír. Dos verbos que nos ponen en sintonía con el amor de Dios. Vemos las maravillas de Dios, escuchamos su palabra, y por eso aquellos hombres cambian la manera de pensar. ¿Qué es lo que han visto, lo que han oído? Cómo aquellas personas quedan limpias, los enfermos, los leprosos, como aquellos que tenían espíritus inmundos quedan liberados, como los muertos han resucitado. Vieron la resurrección de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo, en fin. Dios sigue obrando en la historia en cuanto a aquellos que tengan fe, que crean que Él es el Mesías. Hoy, ante la inminente venida del Hijo de Dios en la Navidad, pidámosle a Él que nos ayude a creer, a confiar. Y si tenemos momentos duros en nuestras vidas, momentos difíciles en la fe, digámosle: Señor, yo creo, aumenta mi fe, sigo confiando en ti, quiero confiar en ti, fortalece mi fe, anima mi corazón, no permitas que jamás, Señor, se doblegue mi esperanza,
pongámoslo en las manos del Señor y sin duda Él nos proveerá. Bueno, pidámosle pues a Jesús que nos ayude a no hacer de ojos desviados, por así decirlo, delante de su presencia, a no escandalizarnos de lo que Jesús sigue obrando en tantas vidas que muchas veces han estado alejadas de su gracia, en tantos que han sido pecadores, en tantos que pues tal vez no han aceptado la misericordia en el primer momento de su existencia. No nos escandalicemos de la acción de Dios. No nos escandalicemos de que cambie aquel hermano que conocimos y que ha estado inmerso en vicios, aquel que ha cometido infidelidades o que ha estado en pecado. No nos escandalicemos. La misericordia de Dios es infinita. Démosle gracias a Jesús por su inmenso amor, por su infinita misericordia. Dios nunca se dejará ganar en misericordia. Recordemos eso. Que el Señor nos bendiga. Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.